Bueno, pues primero dar la bienvenida a Tadeo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Hola, compañero? muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí otra vez. Bueno, pues hoy vamos a comenzar el programa con un asunto, por supuesto, de actualidad internacional y de preocupación internacional. No vamos o no queremos hacer un análisis realmente de lo que ha ocurrido en Siria. Quiero decir, un análisis con todos los elementos para explicar qué es lo que ha ocurrido, entre otras cosas, porque lo que ha ocurrido en Siria, es decir, el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad, tiene muchos aspectos oscuros, grises, desconocidos hasta el momento, que se irán conociendo qué es lo que ha ocurrido. Pero sí vamos a hablar un poco de las consecuencias internacionales, yo diría que para la humanidad, que puede tener este acontecimiento. Y es que una serie de grupos extremistas, terroristas, vamos a decir islamistas, no sé si es la palabra correcta, porque es un término desde luego muy manipulado, salafistas, yihadistas, como se le quiera llamar, bueno, han alcanzado el poder político por la fuerza después de que hace 13 años se iniciara una guerra contra el gobierno de Siria, un gobierno que hay que recordar era uno de los pocos, por no decir el único, gobierno laico, aconfesional, con pluralidad y respeto hacia las diferentes corrientes religiosas, y que estos individuos que acaban de alcanzar el poder político, todo eso, desde luego, es lo primero que van a destruir, además de fragmentar, desmembrar el país, porque ya se lo están repartiendo, ¿no? Tenemos un tuit de El Necio, que nos dice: pastel servido en bandeja, pero ahora van a picárselo. Y ahí se ve como los cuchillos de Turquía, un actor fundamental en el armamento entregado a varias de las milicias o de las facciones armadas que han alcanzado el poder. Israel, Estados Unidos repartiéndose Siria, por supuesto con la complicidad o con el protagonismo, en este caso, de los grupos terroristas. Cuba Iramis, la catadura democrática de la derecha cubana y venezolana, se evidencia con sus deseos de que en Cuba o Venezuela ocurra lo mismo que acaba de ocurrir en Siria, sin una gota de matiz, el triunfo de unos fanáticos. Pero lo importante es sacar a los enemigos de Estados Unidos, y ese es el asunto, ¿no? Gobierno antiimperialista, uno más de los que ha caído, bueno, pues después de una serie de circunstancias políticas, geopolíticas, geoestratégicas, de otros conflictos bélicos que han influido en en los acontecimientos en Siria. David.cu antes era un terrorista buscado en Estados Unidos. Ahora es, según CNN, el líder rebelde sirio. CNN entrevistando al líder de los rebeldes, hay que decir, de los rebeldes rebanacuellos, ¿no? Los rebanacuellos moderados que dicen ahora. Pronto el nuevo régimen de libertad se encargará de corregir semejante desatino, nos dice Cuba Iramis. ¿Cuál es el desatino? El dato que conviene recordar: Siria es de momento el país árabe con mayor número de mujeres cursando una carrera universitaria. Jimmy Sánchez nos dice: los eufóricos sirios emigrados en Europa no regresarán a su país gobernado por los rebanacuellos, como tampoco los emigrados cubanos en Estados Unidos regresarían a una Cuba libre y con capitalismo tercermundista. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo esto con nuestro compañero Tadeo Tapanés. Bienvenido. Hola, bienvenido. Bueno, son temas tan complejos, son temas que están ahora en la palestra mundial y hay tanta información, hay tantas cosas donde poner el foco que se hace difícil en unos pocos minutos hablar sobre estos asuntos. Por tanto, bueno, lo que hacemos es intentar echar un poquito de luz por aquí, un poquito de luz por acá, y desgraciadamente dejando muchos espacios de sombra porque no tenemos tiempo para hablar largo y tendido
sobre todo esto. Pero bueno, de las cosas que nos interesan a nosotros están esos paralelismos que rápidamente se hacen con Cuba, ¿no? Pero curiosamente hay paralelismos de los que no se hablan, por ejemplo, el hecho de que Siria haya sido un país que está en la lista de países patrocinadores del terrorismo desde 1979. O sea, el modo en que los Estados Unidos condenan a un país a morirse de hambre, de esto no se habla, ¿no? Cuando la gente se tira a las calles, después que pasa todo esto y que la gente está feliz, bueno, imagínate tú, o sea, si te quitan todas las sanciones, si de repente ahora se va a poder comerciar libremente, si de repente ahora va a poder haber una vida normal, bueno, normal, entre comillas, en este país, pues claro que habrá gente que saldrá feliz, pero sobre todo la gente sale feliz a la calle desde la ignorancia, ¿no? Porque claro, cuando uno ha visto un poquito lo que ha ocurrido en Libia, lo que ha ocurrido en Irak, pues uno dice, bueno, pues no sé de qué se alegran estas personas. Entonces la televisión, claro, te pone lo que le conviene. No, la gente regresando ya, pero la gente que se está yendo, claro, mucha gente con miedo que se está alargando de allí, porque la gente que dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que viene ahora? Hemos visto a estos señores. Ya están matando a mucha gente, o sea que... Y bueno, y lo otro es, bueno, Israel bombardeando ahí, acabando con todo. Entonces tú dices, bueno, imagínate tú que hubiese sido Rusia quien estaría bombardeando, imagínate tú que hubiese sido Irán. No, pero como es Israel, ay no, mira, están bombardeando ahí, ¿no? O sea, que son cosas que tú dices, bueno, pero esto qué cosa es. O sea, todo el mundo sabe que el país se lo van a repartir. Ahí están los grupos de influencia norteamericanos, ahí está Israel, ahí está todo Dios, ahí están las bases rusas que hay que respetarlas. Entonces, lo triste de esto es que a nosotros, los simples mortales, nos quieren explicar el mundo desde el eslogan de la libertad y la democracia. Pero cuando ocurre algo como esto, vemos que lo que se mueve en el mundo hay mucha geopolítica y muchos asuntos económicos detrás de todo esto. Entonces, si lo que mueve el mundo es la economía, si lo que mueve el mundo es la geopolítica, entonces ¿dónde queda la libertad y dónde queda la democracia? Bueno, que no nos mientan más, que no nos quieran convencer a nosotros y tratar de explicarnos este puzzle desde ese discurso, porque al final no es creíble. O sea, ¿de qué libertad me estás hablando? ¿De qué democracia me estás hablando si luego los grandes se sientan a la mesa a repartirse el pastel con toda tranquilidad? Entonces, ¿dónde queda la voluntad de ese pueblo? O sea, ¿quién le ha preguntado a ese pueblo qué es lo que desea? Entonces, bueno, aquello va a ser tremendo, porque allí, bueno, se va a imponer otra vez, bueno, no qué sé yo, la sharia, el tal. Entonces, ¿dónde está la democracia detrás de todo esto? ¿Cómo es posible que al-Yulani, que es un señor que lo tiene en los Estados Unidos, hace desde el 2016, creo, o antes, sí, en la lista de terroristas más buscados? Con 10 millones de dólares como recompensa. Y entonces ahora este señor es el líder, el tío... El rebelde. El hombre cambió, ahora el tío no quiere imponer nada, ¿no? Si yo soy la persona más pacífica del mundo. No, pero es que usted hizo esto, ¿no? Porque usted puso una bomba en Tacito. No, que va, yo no. Eso son falacias. No, bueno, mienten descaradamente, yo no he hecho nada. Y ahí tenemos en Afganistán a los talibán, otra vez en el gobierno, tranquilamente. Vamos a tener ahora otros talibán en Siria, pero evidentemente Estados Unidos sale beneficiado de todo esto, Israel sale beneficiado de todo esto. Indudablemente, bueno, no hay muchos elementos que se desconocen todavía, pero bueno, Rusia está centrado en el conflicto bélico en Ucrania, que todo parece indicar que lo tiene ganado, pero se verá. Y ha habido una decisión sorprendente, pues de rendición, ¿no? De rendición de las tropas del gobierno de Bashar al-Assad, que muchos no entienden. Algunos dicen que ha sido una traición de Rusia, de Irán. Yo creo que no, pero bueno, hay gente que tiene esa tesis. Y desde luego la intervención de subpotencias regionales, como es el caso de Turquía, de Qatar, armando y apoyando a varios de los grupos que han entrado victoriosos, vamos a decir, en Damasco. Y por otro lado hay que recordar que Hezbollah, que era uno de los bastiones y defensores y aliados del gobierno de Siria, pues es una milicia que está ahora mismo defendiéndose de los ataques de Israel y que poco puede hacer en Siria, ¿no? Con todo este potaje y todos estos elementos, pues han visto que era el momento adecuado para dar el zarpazo, después, ya digo, de 13 años de guerra. Una guerra que estaba congelada desde el año 2020, sobre todo después de la intervención de Rusia, que mantenía a raya a todos estos grupos extremistas, pero en ese contexto de Rusia
en el conflicto de Ucrania, Hezbollah debilitada, defensiva, Irán sobreviviendo a las sanciones occidentales y de Estados Unidos, pues han visto que era el momento de golpear cuando la población siria, pues evidentemente está pasando, pues ya son muchos años, muchísimo cansancio. Tú decías, un país que está en la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, que significa tener un bloqueo económico a todas sus finanzas, sus inversiones, etcétera. Bueno, pues como tiene Cuba, ¿no? Pero añadiendo que es un país sometido a un conflicto bélico desde el exterior. Bueno, pues con todo esto, decir que es una muy mala noticia, no solamente para quienes creen en un mundo, bueno, sin imperialismo, yo diría que es una mala noticia para la humanidad, ¿no? Porque quienes entran ahora al gobierno, o a los gobiernos, porque nunca se sabe en cuántos trozos van a partir el país, muchos de ellos son los mismos que atentaron en Europa contra la población civil en varios lugares.